con el paso a cuarto horario se mantendrá más o menos parecido. Sí que, hombre, hay un coste tecnológico, un coste de adaptación que tiene que pagar todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que adaptarse al cuarto horario, las comercializadoras pequeñas, medianas, grandes. Hombre, entiendo que las que tengan un software como el que nosotros ofrecemos, pues ya nos adaptamos nosotros o Clevergy en nombre de varias comercializadoras, con lo cual el coste se diluye, pero todo el mundo tiene que adaptarse a esto y todo el mundo va a tener un coste, entiendo que importante. Y empresas grandes que tengan millones de clientes y tendrán muchísimas incidencias, casos raros, y todo el mundo va a tener que asumir un coste por este. Pero yo creo que es un coste de adaptación tecnológico, no que el mercado vaya a aumentar su precio o a bajarlo. Yo entiendo que será equivalente. El consumidor pequeño, pues la mayoría no hará caso, pasará, se preguntará, oye, pues a mí esto me afecta, ¿no? Yo... El típico, ¿sabes? Que siempre hay un típico consumidor o típicos consumidores que se plantean cómo le puede afectar esto. Pero la mayoría, que muchos tienen un precio fijo, otros tienen el PVC, pero el PVC ya está gran parte indexado a una cesta de futuros. Y además, a la mayor parte de los consumidores, bueno, a todos los consumidores domésticos, esto en principio no les afecta porque sus contadores todavía no van a poder medir cada cuarto de hora, van a poder medir horariamente, y para calcular su medida cuarto horaria van a hacer una interpolación, le van a pasar su medida horaria cuarto horaria siguiendo una especie de curva con sus consumos horarios. Entonces realmente, o sea, no va a ser capaz de afinar cuarto horariamente, será capaz de afinar horariamente, pero no cuarto horariamente, con lo cual a un consumidor doméstico vas a ajustar, oye, voy a poner aquí cada cuarto, es que no le va a hacer nada. Y hay gente que es que, o sea, ni siquiera tiene que preocuparse de su consumo horario, pero es que nadie va a tener que preocuparse de su consumo cuarto horario hasta 50 kilovatios, o sea, ni doméstico, ni pyme. Energéticamente, un podcast de Clevergy. Hola a todos, soy Beltrán Aznar, CEO de Clevergy. Estamos en Energéticamente, un podcast donde hablamos de energía. Me acompaña Álvaro, CPO de Clevergy, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier Colón, un referente en el sector, director de Neuroenergía y también director de ACNEL, una asociación de comercializadoras independientes. Javier, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos un poco quién es Javier Colón. Bueno, espero estar a la altura de los referentes. Nada, bueno, yo estudié Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad en Vigo. Digo en electricidad porque yo creo que muchas veces en este sector no hay gente que venga del sector eléctrico, aunque a mí la verdad que tampoco me ha servido de mucho y no es que recuerde mucho de la carrera, ni lo utilice en el día a día. Yo creo que para este sector, con ser un poco avispado, saber vender y saber de números, pues yo creo que es más que suficiente, no hay que conocer de los electrones. Estuve un año en una empresa que desarrollaba parques fotovoltaicos allá por el 661, con la prima esa tan alta y tal. Hicimos un parque de 1,5 megas en Badajoz, que en su momento era gigante, ahora es una mirfia. Luego me fui a una comercializadora aquí en Madrid, estuve de operador de mercado, o sea, operando en intradiarios, en mercados de red eléctrica durante casi 2 años. Luego fui a otra comercializadora y estuve casi 8 años en la parte de operaciones, de contratación, facturación, previsiones, compra de energía. Y hace ya casi 8 años fundamos Neuroenergía con otra serie de socios, pues, para dar servicio a comercializadoras fundamentalmente de electricidad y de gas, y luego pues otros agentes del sector. Y luego aparte la parte de ACNEL también, ¿no? Sí, en ACNEL, eso lo dejé por el camino. ACNEL es una asociación de comercializadoras de energía eléctrica. La fundamos hace ya 4 años, de hecho, porque justo ahora tenemos elecciones. La fundamos a través de un grupo que se montó con el tema del coronavirus, cuando había mucha incertidumbre con el tema este de ayudas y de impagos y de cambios de potencia. Hubo bastante run en el sector y nosotros vimos que no había, o sea, sí que había asociación de comercializadoras, pero a lo mejor comercializadoras de otro perfil. Había habido roces con algunas comercializadoras que querían adherirse en el pasado y por ello, pues junto a otras empresas decidimos montar ACNEL un poco para esa comercializadora pequeña, mediana, que a lo mejor solo se dedica al sector eléctrico, a lo mejor alguna tiene gas, pero no son petroleras o no son productores, algunas sí que tiene productores, pero bueno, un poco para ese perfil de comercializadoras pequeña, mediana del sector eléctrico montamos ACNEL. Ahora ya hay casi 40 socios y la verdad que estamos muy, muy contentos. Y tanto con ACNEL como con Neuro te toca estar al día de la regulación. El tema un poco
aparte de los temas que vamos a tratar, un tema que nos gustaría mucho es los cuartos horarios, o sea, qué implicaciones tiene, qué significan los cuartos horarios y qué implicaciones tiene para las comercializadoras. Sí, bueno, el mercado cuarto horario es algo que se viene barruntando desde hace años, viene de una directiva europea, o sea, es una obligación a nivel Unión Europea, no es un capricho de España. De hecho, la obligación era estar ya en el mercado cuarto horario antes de que acabara el año pasado. Red Eléctrica lo hizo, ¿vale? Estableció el desvío cuarto horario desde diciembre del año 2024. OMIE no llegó, pero por un tema de no solo de OMIE, sino del conjunto de los NEMOS, de los operadores de mercado europeos. Eh, Red Eléctrica impuso un periodo transitorio con una medida igual cada cuarto de hora hasta que tuviéramos ya el mercado cuarto horario avanzado. En marzo llegaron los intradiarios cuarto horarios para poder ajustarse en esos mercados a la previsión cuarto horaria de las comercializadoras, aunque tampoco hacía del todo falta porque tenemos el transitorio que permitía que la medida fuera igual cada cuarto de hora, con permiso de las pérdidas. Y a partir de mayo de este año ya la medida ya es cuarto horaria, ya Red Eléctrica liquida la medida cuarto horaria de gran parte de los consumidores, de otros, de los pequeños, menos de 50 kilovatios hace interpolación. Y ahora, el 1 de octubre, que es pasado mañana, cuando estamos grabando este podcast, pues ya llega el mercado diario, el pool famoso de OMIE, en cuarto horario, que va a ser ya quizá el paso final. Luego nos quedan algunos detalles, como acercar más el mercado continuo, que ahora cierra cada hora, pues acercarlo un poquito más al tiempo real, cerrando cada cuarto de hora y acercando más esos contratos que se pueden negociar al tiempo real para permitir los ajustes de renovables. Y con eso básicamente habríamos logrado la transición al cuarto horario, con permiso de esos consumidores pequeñitos que todavía se han quedado un poquito en el limbo y yo creo que se quedan en el limbo muchos años más. Porque aquí, o sea, al final el cambiar la resolución de horario a cuarto horario toca todo el mercado, ¿no? O sea, yo creo que no hay ninguna gente que pase de puntillas. Bueno, nosotros sí que estamos en contacto con comercializadoras pequeñas o muy pequeñas y sí que hay gente que todavía está casando la energía horariamente, no se está ajustando en intradiarios cuando a lo mejor le hacía falta o le vendría bien. Bueno, pero Sí que hay gente que está... ¿cómo se dice esto? Los desvíos les llegan en cuarto horario, aunque Los ellos no desvíos quieran en cuarto, calcularlo, sí. ¿no? Así es. Claro, o sea, al final es un ejercicio que, o sea, desde la parte de generación, que también les tocará afinar mejor sus previsiones, o sea, que al final todo el mundo va a acabar pagando los desvíos de una forma mucho más Sí, precisa, ¿no? sí, sí. El que no quiera hacer el ejercicio, pues que apoquine la multa o el impuesto, como lo queramos ver. Esto, ¿cuál es tu percepción un poco? ¿Crees que va a aportar que vamos a ganar al haber hecho esta transición que requiere de tantos cambios? Pues yo la por verdad que todas soy, las soy muy partes? escéptico, ¿vale? Ya, yo creo que se irá viendo el podcast. Eh, Soy muy crítico también, entonces yo creo que este cambio no, a mi juicio, no aporta o sea, si vamos relación beneficio-coste, yo creo que no es suficiente para la inversión que hay que hacer en tema de adaptar todos los sistemas, todos los datos, básicamente un montón de datos se multiplican por 4, que no es una tontería. O sea, en fin, o sea, es mucha más información. Yo creo que lo que se supone que se va a conseguir, que se puede ajustar mejor la producción de las energías renovables, que de hecho tampoco se va a poder conseguir porque seguimos con el mercado continuo, pues que cierra igual que va a seguir durante unos años cerrando igual que ahora. Yo creo que el beneficio no merece la pena todo el esfuerzo que hay que hacer y todo el inconveniente que va a suponer para los usuarios. Sí que pues veremos, me imagino, que precios cuarto horarios más altos puntualmente que el precio de la hora equivalente, precios cuarto horarios más bajos que el precio de la hora equivalente, con lo cual para arbitrar, bueno, no sé, almacenamiento, lo que sea, pues tendrás más spreads en un cuarto de hora, pero si al final tienes una batería de 4 horas, 6 horas, 8, lo que sea, pues yo creo que te da un poquito igual. Entonces yo creo que para mí no aporta los beneficios que esta inversión merece. Porque aquí alguien que nos esté viendo de finanzas, que esté acostumbrado a operar con azúcar o con cualquier cosa, podría decir que el hecho de tener mayor resolución le debería quitar riesgo al mercado, ¿no? Y bajar los precios. ¿Tú no crees que esto vaya a pasar? No, hombre, ¿sabes? Yo
desde que estoy en este sector no he visto que se bajen los precios nunca. O sea, bueno, sí, llegó la guerra de Ucrania, tuvimos el pool por las nubes, luego se fue al suelo porque era un tema puntual del gas. Pero desde que estamos en cuarto horario, que ya es parcialmente desde diciembre del año pasado, pues yo creo que cualquier comercializador habrá visto que los desvíos están por las nubes, los servicios de ajuste, hombre, hemos tenido el apagón, que si eso luego comentaremos, pues están por las nubes, el pool, pues oye, las horas solares están por el suelo, evidentemente, porque tenemos demasiada solar, pero las horas no solares pues también están caras. O sea, yo no veo que, ¿sabes?, que tener una mayor resolución implica un menor riesgo, un menor precio, o sea, no... Al contrario, ¿no? Acentúa un poco ese riesgo de equivocarte porque tienes que dar Sí, todas las previsiones de algo incierto más... yo entiendo que tendría que ser equivalente al final, ¿sabes? O sea, ya además los servicios de ajuste, los dos mercados de red eléctrica, ya eran, quitando el de restricciones, ya eran cuarto horarios, o sea, el de secundaria, terciaria, RR, ya eran todos cuarto horarios y permitían ajustar cuarto horariamente pues, para los agentes que estuvieran habilitados, que cada vez son más, y hay muchas renovables habilitadas para servicios de ajuste, pues permitían ajustarse en cada cuarto de hora y regular. Entonces entiendo que tampoco, o sea, a mi juicio, no aporta el beneficio adecuado. Yo lo que estoy oyendo es que el precio no va a bajar, que los costes de operación van a subir. ¿Quién va a pagar esto? ¿Las comercializadoras grandes? Yo ¿Las entiendo que pequeñas? se mantendrá más o menos, o sea, con el paso cuarto horario se mantendrá más o menos parecido. Sí que, hombre, hay un coste tecnológico, un coste de Claro. adaptación que tiene que pagar todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que adaptarse al cuarto horario, las comercializadoras pequeñas, medianas, grandes. Hombre, entiendo que las que tengan un software como el que nosotros ofrecemos, pues ya nos adaptamos nosotros o Clevergy en nombre de varias comercializadoras, con lo cual el coste se diluye, pero todo el mundo tiene que adaptarse a esto y todo el mundo va a tener un coste, entiendo que importante. Y empresas grandes que tengan millones de clientes y tendrán muchísimas incidencias, casos raros y todo el mundo va a tener que asumir un coste por este. Pero yo creo que es un coste de adaptación tecnológico, no que el mercado vaya a aumentar su precio o a bajarlo. Yo entiendo que será equivalente. Pero o sea, al final la directiva europea, y aquí estoy haciendo de abogado del diablo, pero la directiva europea un poco lo que busca es generar mayores eficiencias con esto, ¿no? Sí, Y yo no las he encontrado. O sea, yo haciendo el análisis yo previo a tampoco. esto... o sea, ya está, ¿no? No, de hecho, de hecho, Red Eléctrica, si os leéis el informe este del apagón, creo que era el de Red Eléctrica o el del Ministerio, creo que era el del Ministerio, que hablaba de unas creaciones de Red Eléctrica, donde Red Eléctrica decía porque ya cuando llegó el apagón ya teníamos los mercados interiores cuarto horarios y había muchas renovables ajustándose cuarto horariamente. Decía que tener cambios de programa tan bruscos cada cuarto de hora le suponía un problema a la hora De operar. de operar el sistema. Entonces, o sea, de hecho, hasta incluso creo que Red Eléctrica o el Ministerio fueron a Europa y propusieron que esto se pospusiera todavía más, que al final no ha sido posible. Pero vamos, yo es que creo que no. O sea, ha sido algo que la regulación te lleva, y tú, venga, hay que ir. Pero yo creo que, y viene yo creo que impuesto por a lo mejor otros países, otros mercados con más relevancia, pero yo creo que no, que nadie se ha parado a pensar, oye, ¿esto verdaderamente merece la pena? Yo es que hay un tema, desconozco si voy a decir una barbaridad, pero quitando hidráulica y baterías, no sé yo si hay alguna Que pueda ser tecnología tan granular. que, O sea, claro, que funcione bien en periodos de 15 minutos. No, bueno, la fotovoltaica ahora, cuando haya un cuarto de hora negativo, pues pasará, pues lo que No, decía pero a Red donde Eléctrica, voy, pasará a bueno, cero. dices que puedes desconectar el inversor Sí, sí. ese cuarto de hora. Bueno, vale, sí, pues esa tecnología también. Sí, pero vamos, o sea, sí, sí, es lo que decís, o sea, no, o sea, para una batería, bueno, pero si una batería, oye, si es una batería de 15 minutos, una batería de 4 horas, pues es que pues tienes que juntar 16 cuartos de hora, en fin. Bueno, lo que dices, ¿no? Puedes ir aprovechando Sí, spreads más grandes de esos sí, 15 minutos. algo más de arbitraje, pues podrá haber. Vale. Em, yo un poco con quien más estoy preocupado es con el usuario final. O sea, ya venimos de gente poniendo la lavadora a las 3 de la mañana cuando no tiene PVPC, ¿no? Si de repente empiezan, porque esto va a pasar, pasa mañana, vamos, nos jugamos una cerveza que el telediario de pasa mañana pasamos a 96 precios, hay que descargarse la aplicación de turno para poder estar siguiendo el precio. O sea, yo creo que vamos a volver locos al consumidor. Sí, Porque encima, ¿cómo pones una lavadora con un precio que te cambia cada 15 minutos, ¿no? ¿Es buen momento ahora o tengo que calcular el ciclo de centrifugado y sí, el el de calentado? aclarado. ¿No? O sea, ¿cómo trasladas eso? O, cariño, espérate 15 minutos a poner la pizza, que justo Sí. este precio, ¿no? Nos vamos a volver locos.
Sí, hombre, yo creo que hay que poner situación. O sea, ahora, por suerte o por desgracia, digo por desgracia para gente del sector, porque en su momento todo este run, pues hay gente que le vino muy bien, ¿no? Pues, o sea, al final, pues nunca el sector había estado tan de moda como cuando pasó lo de Ucrania, pero bueno, también estaba una situación muy complicada de precios y de costes. Entonces yo creo que ahora ya el tema eléctrico no es trending topic. Entonces, no sé, a lo mejor en algún telediario se dice, ha pasado el mercado en 96 periodos. Pero yo creo que la gente, pues, igual que en su momento cuando decían, oye, pon plancha a las 12 de la noche, que salió la ministra, creo, no sé qué fue, Sí. que a mí me parece pues un poco absurdo porque, o sea, joder, tampoco te vas a ahorrar mucho dinero por planchar o, oye, voy a poner una lavadora que esté a 40 grados a las 12:15, a 60 grados a las 12:30. No tiene sentido. Entonces, yo creo para el consumidor, o sea, el consumidor pequeño, pues la mayoría no hará caso, pasará, se preguntará, oye, pues a mí esto me afecta, ¿no? Yo, el típico, ¿sabes? Que siempre hay un típico consumidor o típicos consumidores que se plantean cómo le puede afectar esto, pero la mayoría, que muchos tienen un precio fijo, otros tienen el PVC, pero tienen el PVC ya está gran parte indexado a una cesta de futuros, Mm. y además a la mayor parte de los consumidores, bueno, a todos los consumidores domésticos, esto en principio no les afecta porque sus contadores todavía no van a poder medir cada cuarto de hora, van a poder medir horariamente. Y no se va a facturar, bueno, luego entramos en facturación. Sí, ahí van a medir horariamente y para calcular su medida cuarto horaria van a hacer una interpolación, le van a pasar su medida horaria cuarto horaria siguiendo una especie de curva con sus consumos horarios. Entonces realmente, o sea, no va a ser capaz de afinar cuarto horariamente, será capaz de afinar horariamente, pero no cuarto horariamente, con lo cual a un consumidor doméstico vas a ajustar, oye, voy a poner aquí cada cuarto, es que no le va, es que no va a hacer nada. ¿Cómo dices que van a hacer esta distribución? O sea, ¿cómo van a hacer el split en los 15 minutos a partir de la hora? Pues ahí sacó Red Eléctrica un procedimiento, bueno, Red Eléctrica fue el ministerio y Red Eléctrica lo cumple, el 10.5 es, y ahí te dice, pues eso, según si cada hora, perdón, tiene más consumo que el anterior, pues se reparten los consumos y se crea como una especie de curva que va incrementándose al final, o sea, te convierte, o sea, no son líneas rectas de una hora a otra, sino hay como una especie de curva que suaviza Como los picos. splines, Sí, ¿no? sí, de hecho es así, sí, mediante splines. O sea, no va con porcentajes de peso o algo así, No, es un no, pelín no, no. más fino. Sí que todavía habrá gente que no tenga ni siquiera contadores horarios, porque a ver los hilos, y esos tendrán el perfilado de red eléctrica antiguo, que todavía sigue existiendo, Joder. y luego tendrán la interpolación del perfilado, o sea, eso ya es... Entonces hay gente que es que, o sea, ni siquiera tiene que preocuparse de su consumo horario, pero es que nadie va a tener que preocuparse de su consumo cuarto horario hasta 50 kilovatios, o sea, ni doméstico, ni pymes, ni... En O fin. sea, el verdadero drama viene a las industrias que a lo mejor sí que pueden sacarle Sí, Bueno, ellos sí que pueden tener la oportunidad de... un jugo de paras la fragua 15 minutitos hombre, yo hasta y... donde sé, ¿sabes? Hasta donde sé, no creo que les interese parar la fragua 15 minutos. O sea, no creo que les merezca la pena. De hecho, ya con el servicio de respuesta activa a la demanda, ya cuando paran, que a lo mejor no sé si paran 2 o 3 horas, Sí, creo que es, ya empiezan a ya ser es un los problema, números. ¿sabes? Si ya paga unos fijos, ya son, no sé, 300 millones al año, no recuerdo la cifra, de fijo, y luego paran y cobran por parar, pero es que no les merece la pena. O sea, realmente lo que quieren es no parar. Ujú. Y hablando, bueno, del tema cuarto horario, no sé si No, tienes yo creo que alguna podemos cosa... pasar, de hecho, ahora que has dicho un poco servicios de ajuste. Claro, o sea, el apagón pareció que iba a sacar un decreto que en teoría nos iba a llevar en la misma, en una buena dirección, ¿no? No fue. ¿Estamos mejor por no haber sido? O... Uy, habla un poco como Pues yo la Rajoy. verdad con el apagón, cuando pasó el apagón, En julio, bueno, ¿no? entonces ¿cuándo fue? ¿En El abril? ¿28? 28 de Sí, abril y luego en sí, julio sí, salió el Real intentaron Decreto sacar Ley este que el Real no Decreto, que prosperó, eso es. que está todo el mundo de acuerdo, está todo el sector de acuerdo, o sea, Todo todo el grandes, sector, pequeñas, sí, productores. yo... Sí, fue un poco lamentable que no consiguiera salir. Ahora se supone, ¿no?, que van a sacar otro parcial, a ver si sale, porque hay muchos reales decretos que están en limbo. Hay uno de hace un año bastante interesante o problemático para comercializadoras que todavía está en limbo. Mm, Pero sí, yo cuando pasó el apagón, pues al principio como todos, ¿no? Yo me asusté, se hablaba por ahí por la calle de ciberataque, no sé, los rusos, en Finlandia no tienen luz, cosa que no era cierto. Entonces, bueno, al principio me asusté, luego dije, bueno, pues yo creo que esto, cuando vi que se reponía el servicio, yo vivo en Vigo, Ah, y Vigo fuimos de los últimos, por cierto, ah, pero bueno,
Recuerdo de ir por la noche a un hospital a ver Tenían si... miedo de que el alcalde enchufase el árbol, ¿no? Eso, si se ponía las luces. Sí. Tenía miedo de ir, o sea, intenté ir a un hospital a ver si conseguía wifi, porque estaba preocupado por de cara a la compra de energía, a ver si se había hecho bien. Ostras, claro. Pero nada, hasta las tantas de la noche no volvió. Yo digo, cuando volvió dije, "Jo, yo creo que esto va a venir bien porque nos va a hacer replantearnos cosas, ¿no? O sea, lo que ha pasado, joder, ha sido, yo creo que es muy grave. Y sí que ha sido, en la maniobra de reposición fue muy buena y sí que eso creo que fuimos un ejemplo, pero yo creo que el renombre de cara a la marca España, de cara a la propia Red Eléctrica, que creo que todo el mundo, yo considero que es un operador magnífico y internacionalmente está bien valorado, yo creo que es un impacto muy malo. Pero yo sí que consideraba que esto nos iba a hacer replantearnos muchas cosas, replantearnos el PNIEC, replantearnos el cierre nuclear, replantearnos muchos aspectos y que iba a ser, al final, iba a ser algo malo que nos iba a venir bien. Pero viendo cómo se ha ido desenvolviendo todo, empiezo a tener muchas dudas porque ahora tenemos este modo reforzado, bueno, que realmente no existe la normativa, o sea, es algo que ha aparecido, el modo reforzado, que lo han dicho desde, ¿no?, Red Eléctrica o no sé si el gobierno. Bueno, existe este modo reforzado que son 1.000, 2.000 millones de sobrecoste al año, que es una barbaridad. Eh, el Real Decreto Ley este que iba a salir no ha salido. El mercado de control de tensión sí que se ha acelerado, que lo lleva Red Eléctrica demandando no sé si 4 años o 5, y sí que se ha visto que todo lo que ha pasado, a falta del informe de los operadores europeos y la CNMC, pues ha sido por temas de tensión. Entonces, al menos sí que ha servido para que este mercado por fin progrese, pero yo tengo muchas dudas de que lo que ha pasado nos sirva para ir a mejor. Empiezo a tener dudas porque no, lo que estoy viendo es que de momento pues, estamos en el modo reforzado este, que son 1.000, 2.000 millones de euros de sobrecoste, que lo están pagando los de siempre, los consumidores, cuando, joder, o sea, cuando te vas a ver los informes de Red Eléctrica del Ministerio, cuando aparecen los presuntos culpables, porque no se acaba de definir un culpable, no aparece el consumidor por ningún lado, ni las comercializadoras, ¿sabes? Está, el culpable son, pues, una central de aquí, que si Red Eléctrica no convocó lo que tenía que convocar, que si un transitorio, que si la interconexión. O sea, no, la demanda no es el culpable. Y la demanda es la que está asumiendo este sobrecoste de modo reforzado, sin saber muy bien hasta cuándo. Entonces, pues al final yo creo que no es, o sea, lo que está pasando no es del todo justo para... ¿Cómo crees que se debería repercutir este sobrecoste de los 2.000 millones del modo reforzado? Pues desde Acenel, ¿vale? Lo que hemos solicitado, yo creo que casi todas las asociaciones de comercializadoras han pedido lo mismo, y es algo que se lleva pidiendo tiempo, y de hecho la propia CNMC en su momento, que estaba en proceso de revisión de los peajes eléctricos, de esta parte regulada con la que pagamos las redes, estaba abierta a intentar de alguna forma este coste de restricciones, que no deja de ser un coste vinculado a la red, porque al final es un coste que se necesita porque la red no es capaz de integrar tanta renovable o de tener generación rodante donde haya que tenerla, en fin. Es un coste vinculado a la red. Entonces, el coste de restricciones, que es la parte más importante de los servicios de ajuste, pues considero que se tiene que meter como un coste regulado. Se tendría que, como sucede en otros países de Europa, o sea, no es algo nuevo. Tenía que, pues cada año, cada 6 meses, me da igual, tenía que evaluarse o estimarse cuál puede ser su coste, que eso lo puede hacer la CNMC, lo puede hacer Red Eléctrica, lo puede hacer quien sea. Se estima cuál es su coste, se distribuye a los consumidores pues, en función de su tensión, de su potencia, su tarifa, igual que los peajes de acceso, y se cobra por ahí. Cada año pues, se genera una bolsa, que es un excedente, un déficit, y se agrega al año siguiente y se distribuye igual, y así tenemos un coste regulado. Bueno, sin perjuicio de que yo creo que a lo mejor no está del todo bien que los consumidores asuman todo el 100% de este coste. No, iba a decir que igual es atrevido lo que voy a decir, pero ¿y si se le repercute a la distribuidora? Y así tiene un incentivo para solucionar eso en base a restricciones técnicas, no en base a invertir CAPEX porque así cobra. Hombre, yo hasta donde sé, la distribuidora, las restricciones se evalúan sobre todo, o sea, sí que la distribuidora pide restricciones en redes de transporte, pero yo entiendo que la distribuidora no tiene, o sea, no sea un estímulo adecuado para la distribuidora, ni tampoco para Red Eléctrica. De hecho, bueno, Red Eléctrica tiene un incentivo, se supone que para que este coste sea lo más bajo posible, aunque es un incentivo muy pequeño, y a mí también me parece peligroso, ¿no? O sea, alguien incentivarle a, oye, que el coste sea lo más pequeño posible,
¿no? Puedes provocar que, oye, si yo intento que el coste sea más pequeño posible, pues a lo mejor hay un apagón, ¿no? O sea, si yo... O Bueno, sea, no, ahí se te disparan los costes otra vez, ¿no? claro, Ya, pero entonces... estás jugando a optimizar renovables a lo mejor en ese caso sin tener en cuenta a lo mejor el criterio O sea, O yo sea, desde de luego resiliencia, ¿no? No, ya lo que pasa es que si ahora... O sea, lo que está claro es que si cae en la bolsa de precio por generación o precio de... O sea, de los conceptos que le llega al consumidor final en la factura, el que tiene que pagar restricciones le da igual. Dice, total, si va a ir repercutido... Entonces, claramente en la demanda, sobre todo que el coste de restricciones, hombre, si me dijeras que se le aplica a un gran consumidor porque está desestabilizando la red, bien, pero de forma generalizada a toda la demanda por una condición que es muy de operación, no lo sé, no, hombre, yo creo que al final, ¿sabes? Todo, no le he dedicado mucho tiempo a esta reflexión, pero... o sea, sí que yo creo que al final, pues por mucho que, ¿sabes? Que digamos aquí, que yo también diga que a lo mejor no es justo que el consumidor lo asuma, o sea, al final lo asuma quien lo asuma, lo va a pagar el consumidor, porque se va a ir en la cadena de coste y va a acabar yendo al consumidor. Lo que a lo mejor no es justo es que un consumidor industrial pague 20 euros megavatio hora igual que un consumidor doméstico, ¿no? A lo mejor el doméstico, que además el industrial está conectado en alta tensión y el doméstico está conectado en baja tensión, y a lo mejor hay muchas más restricciones o problemas para llevar la energía a un consumidor doméstico con el industrial. Entonces, si se distribuye como los peajes, que los consumidores domésticos pagan un poquito más, pero dentro de su factura realmente no tiene impacto notable, y los industriales pagan menos y así son más competitivos, yo creo que se puede conseguir, pues eso, más competitividad, que las comercializadoras puedan dar precios más razonables sin una parte del coste que para ellos es incubrible. O sea, no puedo ir a un mercado, oye, quiero cubrir el riesgo de los precios de ajuste de 20 euros megavatio hora porque tengo que hacer un precio fijo a mi cliente, que además me va a obligar Europa a hacer precios fijos, eh, no me lo puedo cubrir. O sea, entonces, pues, oye, metámoslo como coste regulado y así todo el mundo juega con el misma regla del juego, y además la distribución es más, yo creo que es más razonable de cara a la industria también. A mí quiero saber tu opinión, Javier, cerrando ya tema apagón, pero ¿cuál es el mix energético, partiendo de la base de que renovables para España pues, pueden suponer ventaja competitiva, que son positivas, que permiten electrificar la demanda, etcétera? ¿Cuál es el mix ideal de renovables? Sacabas también nuclear. ¿Cómo tendría que ser ese mix para poder optimizar esa entrada de renovables y mantener seguridad a la vez, en tu opinión? Pues ahí, mira, tenéis que traer a Javier Revueltas. Lo tenemos ahí en la lista, Sí. Javier. Pues mira, luego ya sé. Pero vamos, yo sí, te os digo un poco, mi punto de vista es, pues hombre, ya que tenemos las nucleares, ¿no? Y ya van a cumplir 40 años y están en gran parte amortizadas, aunque habrá que hacer inversiones por tema de seguridad y tal, yo entiendo que lo razonable sería mantenerlas, además que da aporta inercia al sistema, y así nos ayudaría a quemar menos gas. Sí que a lo mejor habría menos hueco para más renovables, pero bueno, es que, oye, pues si cierras nucleares habrá más renovables, pero habrá más gas también, entonces al final habrá más emisiones. Entonces yo creo que las nucleares hay que mantenerlas, hay que meter almacenamiento sí o sí a machete, o sea, tiene que llegar ya porque está todo el mundo tirándose los pelos. Es lo que desbloquea un poco también, Sí, ¿no? los solares vamos, todo el mundo habla ya de default, o sea, y lo que viene, porque aquí todavía se sigue instalando 6-7 gigas de solar al año, yo creo que quedan un par de años, ¿no? Un par de años fácil, más el autoconsumo, que quieras que no, algo sigue llegando, o sea, y la demanda no crece, entonces, y demanda, lógicamente, o sea, tiene almacenamiento a machete y demanda tenemos que machete. intentar tener la demanda, entonces hay que resolver todo el tema del acceso, ¿no? De demanda y los concursos de capacidad y toda esta retaíla de problemas que no somos capaces de resolver, porque al final, o sea, si, oye, cerramos nucleares, llevamos todos renovables, pero no llega la demanda, quemamos más gas, más emisiones, las horas de no renovables son más caras, yo creo que al final pues la industria no va a llegar porque no se puede conectar, y además porque cuando no haya renovables Va va a a ser pagar la energía prohibitivo. mucho más cara, ¿sabes? Yo, es que sí es tan obvio porque al final la opinión que has dicho no es tuya y de Javier Revuelta, o sea, la tiene bastante gente en el sector con bastante buen criterio. ¿Qué frena que esa sea la decisión? Pues supongo que la opinión pública, ¿no? O sea, eh, al final yo creo que hay muchos partidos políticos o mucha gente que yo creo que tiene... Los partidos políticos no, porque imagino que sí que saben, evidentemente, tienen gente válida y saben de lo que hablan, pero yo creo que mucha gente al pie de calle pues tiene demonizada la energía nuclear, que hombre, yo entiendo que tiene evidentemente tiene sus problemas, o sea, no, hay una serie de residuos que hay que gestionar, pero bueno,
yo creo que tiene más pros que contras, y más si ya la tienes Claro. instalada. Otra cosa Como que que es Sobre claro, todo si sí. ya la tienes instalada, si no es Entonces yo otra entiendo que es cuestión. la opinión pública, que al final es un poco, pues yo creo que los políticos lógicamente quieren seguir 4 años más, y si sus votantes le dicen que no quieren nuclear, pues aunque yo creo que sea, y yo entiendo que ahí lo que tiene que ser el gobierno tiene que ser valiente y decir, mira, pues yo creo que esto de cara al país es beneficioso, vamos a mantenerlo, aunque sus votantes a lo mejor le puedan castigar. O igual ha sido intentar. un poco temerario decir que la nuclear no es la solución, ¿no? Refuerzas no, no digo tú, digo el mensaje un poco que se lanzó esa semana es ni la renovable ha tenido nada de culpa, ni la nuclear es parte de la solución. Sí, Perpetuas un poco... sí, llevo mucho run run al principio, porque siempre salen los. Yo entiendo que por redes sociales también hay mucha gente que tiene mucha, ¿no?, mucha difusión, pero que la realidad de la calle no es esa. O sea, o sea, para el principio se demonizaron las renovables. Fueron las renovables son una mierda, con perdón. Así no podemos ir. La nuclear la nuclear no ayudó. De hecho, fastidió porque hubo que pararla con seguridad. Yo creo que no, ni una cosa ni la otra son ciertas. O sea, yo creo que la nuclear, de hecho, se está viendo que para temas de centros de datos y demanda que está llegando ahora a 24 horas, necesita generación 24 horas. Entonces, o poner renovables a punta pala, Para que les sobre mucho. con almacenamiento a punta pala, porque no es almacenamiento de 4 horas, es almacenamiento de 8, de 12, bombeos, que los bombeos tampoco gustan porque causan daño al paisaje. Entonces, pues oye, la nuclear, pues yo creo que se tiene que quedar, ¿no? Y otros países están mirando los pequeños reactores modulares para demanda de 24 horas, pues yo creo que hay que ir por ahí, porque estamos en un mundo que sigue creciendo, y la nuclear, pues una energía relativamente, en teoría, limpia, con permiso de los residuos que hay que gestionar. Y si queremos seguir creciendo como humanidad, o buscamos fuentes de energía de este tipo limpias, o nos vamos a cargar el mundo. La verdad que coincidimos en esa vista, aunque obviamente sabemos de la importancia de las renovables, pero sería lo ideal si el almacenamiento estuviese también a tope, pero por ahora las nucleares sí que nos están ayudando. Cambiando un poco de tema y pasando a la parte más de comercializadoras, no sé si vimos el otro día los números de cambios de contrato del último año, 7 millones, creo 7, 25... 8 millones, Sí. que es casi un cuarto de la gente cambiándose comercializadora con frecuencia anual. ¿Esto es bueno o malo para el mercado? ¿Qué dicen las comercializadoras de Acenel? Hombre, las comercializadoras con las que trabajamos en general están muy contentas porque están creciendo. O sea, sí que veníamos de. Yo creo que si no hubiera habido la guerra de Ucrania, habría habido mucho más porcentaje de cuota de mercado de las independientes de lo que hay ahora. De hecho, yo creo que ahora estaremos por encima de como estábamos antes de la guerra de Ucrania. Todavía no creo que no hay datos. El último informe de la CNBC creo que es del cuarto trimestre del año pasado. Hay un informe por ahí que se ha colado del primer trimestre de este año, y yo creo que ya las independientes seguramente a día de hoy estarán por encima, el conjunto de cuota de independientes, por encima de como estaban antes de la guerra de Ucrania, que fue quizás su top. Entonces yo creo que haya mucho cambio viene bien, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de la cuota está en manos de 3 empresas. Que haya mucho cambio viene bien a las pequeñas para seguir ganando cuota de mercado, es lo que tiene que pasar. O sea, hay 20 no sé cuántos millones de consumidores que siguen en 3 empresas muy grandes, y tiene que haber cambios para que roten y se vayan las pequeñas. Luego sí que presenta un reto conseguir fidelizar a los clientes, claro, porque yo sí que creo que de estos 7 millones de consumidores, o sea, no lo he probado porque creo que no hay datos que te permitan probarlo, pero yo tengo la impresión de que los 7 millones hay 3 o 4 millones que se cambian todos los años. O sea, Que son los mismos y sí, van o a sea, por la rotan, mejor ¿sabes? oferta. Entonces, o sea, claro, si hubiera 7 millones cada año y fueran distintos, pues cada 4 años todo el mundo se habría cambiado de comercializadora. Pero no, la realidad yo creo que hay muchos consumidores que están un año y se van. Entonces, Quitando entonces precio, que es yo creo el driver principal de cambio, ¿qué herramientas o palancas tienen las comercializadoras para generar esa retención en los clientes? pues yo siempre, ¿sabes? Yo estoy del punto de vista que el cliente que te viene por precio se va a ir por precio a las primeras de cambio, ¿sabes? Porque además se ha visto muchas comercializadoras que han crecido mucho con precio. En cuanto el precio no les acompañó, perdieron mucha cuota. Entonces, yo entiendo que el precio es. O sea, mentiría si dijera otra cosa. Yo creo que el precio es el 90%. Luego, evidentemente, pues, oye,
el 90% miento. O sea, si al final el precio, oye, estás en un rango de precio parecido que el consumidor no le supone un impacto notable, pues oye, si a lo mejor ve que tu marca, ¿no? Oye, la entiende como algo diferencial, una comercializadora independiente o de cercanía, o le has dado algún servicio, o le haces un trato, cuando tiene algún problema llama y habla con una persona que la atiende bien. Si entiendo que eso pues marca diferencias. Si el consumidor mejor lo captas por precio, o con un precio razonable, y luego das un buen servicio, o sea, si él ve, no sé, que tiene una afinidad con tu compañía, porque la ve una comercializadora pequeña, renovable, concienciada, o está cerca de su localidad, o le has vendido algún servicio, ¿no?, de autoconsumo, pues yo entiendo que se va a quedar. Entiendo que eso es. Pero bueno, yo sí que considero que al final, para la mayor parte de consumidores, y bueno, yo no me incluyo porque tengo el bono social, por ser familia numerosa, pero nos guía el precio. Y vinculando un poco, porque tú sí que has pasado por comercializadora, lo habías dicho antes, por la parte de operaciones, dices que parte de lo que hay que hacer bien es dar un buen servicio al cliente. ¿Cuáles son las principales fuentes de cabreo de los clientes y cómo habéis hecho, bueno, cómo ayudáis desde Neuro, cómo lo hacíais en las comercializadoras donde estabas trabajando previamente para Pues optimizar esto en costes, ¿no? Porque sí. tienes que hacer ahí el Voy a gastos decir algo mínimos. polémico, ¿vale? Porque bueno, Por si favor. luego si eso me lo cortáis. Yo cuando estaba trabajando en el lado de comercializadoras y ahora, para mí mucha fuente de fricción y de estrés era el tema de distribuidoras. El tema de distribuidoras, que hay muchas, hay distribuidoras que lo hacen muy bien, ¿sabes? Evidentemente, y pequeñas distribuidoras que lo hacen bien, otras no. Hay grandes que lo hacen bien y grandes que lo hacen mal. Y claro, la fuente de fricción era el tema de distribuidoras, porque pues al final sí que hay una serie de formatos de intercambio, de procedimientos, de datos, pero muchas pues hacen un poquito lo que les da la gana o interpretan la norma a su manera. Entonces al final, claro, tú como comercializador, al final tú tienes poco, o sea, poco margen de maniobra con la mayor parte de reclamaciones del cliente, ¿no? Lo único que puedes hacer es atenderle, asesorarle y la mayor Pero parte de las ¿quieres veces decir que los problemas sobre todo eran de con distribuidora, problemas claro. de datos, de que tú habías hecho una factura que luego no cambiaba? O sea, ¿qué Sí, tenía que ver oye, esto? ¿Era el dato? pues, el consumo de la factura no me cuadra, es una estimación, a mi casa llevan 6 meses sin venir a medir el contador, ¿sabes? Sobre Ya. todo problemas de eso. Oye, he pedido un cambio de potencia, sobre todo gente grande, y no se ha tramitado, ¿sabes? Hay muchos problemas de ese tipo. O sea, aparte de la comercializadora, aparte de las veces lo que hace es le factura lo que le dice a la distribuidora, porque además es Mm. la medida que va a Red Eléctrica y la cual le van a liquidar. Entonces, si la distribuidora te manda una medida errónea, pues tú a lo mejor, oye, puedes intentar controlarlo, detectar que hay algún error, no facturar al consumidor, pero la mayor parte de las veces va a ser culpa de las distribuidoras bueno, culpa. Hay veces que la distribuidora oye, te hace lo que sigue el procedimiento de estimación y al consumidor le parece muy alto, pero es lo que hay. Pero muchas veces la comercializadora no tiene hay capacidad de gestión más que derivar a la, o temas de calidad de suministro, por ejemplo. Oye, se me ha ido la luz, o ha habido un problema y se me ha fastidiado la nevera o lo que sea. Y ahí, porque entiendo que encima el que vosotros sois un proveedor tecnológico, yo no sé qué opinas de los sistemas sobre los que tenemos que trabajar en el día a día a nivel distribuidora. No sé si crees que necesitamos un lavadito de cara o... Hombre, bastante, la verdad. Bastante. Sí que para el que no lo sea, para el que sea profano, pues el tema de distribuidora, pues a día de hoy, o sea, que cada consumidor no tiene una distribuidora X, que eso no la puede cambiar. O sea, a mí me gusta más Iberdrola, o IDE, perdón, no es Iberdrola, es IDE. Me gusta más IDE que Redes o que quien sea, Endesa, o que porque trabaja mejor o no, trabaja peor, no lo sé. Bueno, sí que lo sé, pero no lo voy a decir. Y claro, la distribuidora no la puedes cambiar y las distribuidoras trabajan a día de hoy con sistemas arcaicos. O sea, tienen canales web donde tienes que mandar lo que, oye, quiero que un cliente venga conmigo. Le mando un fichero XML estandarizado a través de una web que lo tengo que subir a mano. Lo puedo intentar automatizar con un robot, pero es que no hay ni APIs, ¿sabes? No hay ni APIs ni web service. O sea, no hay sistemas para automatizar eso, salvo que sea un robot con web scraping. eh, y es asíncrono. O sea, tú, oye, quiero hacer un cambio de un cliente, le mando un XML, la distribuidora me devuelve otro XML diciéndome cuándo cree que se va a activar el cliente conmigo, luego me lo activa y es todo asíncrono. O sea, hay un único proceso que es el P0, el de consultar información del cliente, que sí que es síncrono, que le mandas una petición
y te contesta pues, prácticamente en tiempo real, pero el resto no. Y se supone que hay una directiva europea también, que no sé si ya está, creo que decía que para 2026 el cambio tenía que ser en un día. Sí. O sea, un cambio de suministro tiene que ser en un día, pues yo creo que eso, tal y como está el sector eléctrico en España a día de hoy, vamos. En O sea, un día, latencias de 24 horas. sí, o sea, vamos, entre que te llega el contrato, no, te tramitan el contrato, te llega tal, lo mandas a la distribuidora, te lo activan. Me imagino que a lo mejor te activan un día, pero te avisan a los 10 días. Y siendo esta la fuente de problemas principal del consumidor, ¿no sería más interesante invertir en esto que en toda la parafernalia de cuarto horario? Sí. Vale. Esa rápida. Sí. No lo tienes. Y parte de lo que ponía en el último decreto era que Red Eléctrica va a tener su propia, bueno, su Sí. centro de información de datos también en baja, o sea, para usuario final. Sí, ¿Tiene sentido, o sea, cuál es el racional detrás? ¿Tiene sentido en tu opinión? claro, ahora ¿no? hay un dato que es importante de los consumidores, que es la curva de, bueno, muchos datos del consumidor, su potencia, su tensión, en fin, hay muchos datos importantes, pero luego sobre todo en la medida, ¿no? En la curva de carga horaria o cuarto horaria, los que vayan a tenerla, el que tenga autoconsumo, pues la información de los excedentes, el que tenga 2 contadores, pues la energía generada, la energía autoconsumida. O sea, al final ese dato es importante y tú como consumidor a día de hoy, para acceder a ese dato, tienes que registrarte en la web de la distribuidora. Cada distribuidora tiene una web que tampoco es estandarizada, o sea, sí que hay una serie de mínimos estándares, pero luego hay gente que te da una información, otra, de una forma o de otra, son webs, o sea, tampoco puedes, pues oye, oye, voy a darle acceso a Clevergy o a quien sea, un tercero, fácilmente, ¿no? Bueno, lo habéis visto vosotros, es difícil, entonces surgió, ¿no? Las distribuidoras, yo entiendo que viendo que si no lo hacían ellas, lo iba a hacer otro, se adelantaron, dieron un paso adelante y montaron Datadis, esta plataforma donde están las 5 grandes y CIDE y ASM, que es básicamente la asociación de casi todas las distribuidoras pequeñitas que no son las 5 grandes, y ahí sí que han mandado ahí los datos y tú supone que ahí también te puedes registrar de forma más o menos sencilla y de forma también más o menos sencilla dar acceso a un tercero, ¿no? para que acceda a esos datos. Pero bueno, entiendo que el gobierno lo que ha dicho es, bueno, habrá que montar esto, ¿no? O sea, que no sea una iniciativa privada, sino que sea algo regulado. Y considero que la empresa indicada para hacerlo es Red Eléctrica. Al final es quien tiene el sistema de información de medidas, es quien tiene que montar esto. Aunque Red Eléctrica pues tendrá que también ponerse las pilas, porque muchas veces a día de hoy Red Eléctrica para datos de consumidores pequeños no trabaja de forma individual, trabaja de forma agregada. Entonces sí que Red Eléctrica tendrá que ser capaz de manejar todavía muchos más datos de los que maneja ahora, y tendrá que montar, cuando salga este Real Decreto, montar esta plataforma que entiendo que pues, será el rival de Datadis. No sé si Datadis dejará de existir. Habrá que ver esta plataforma como es de integrable y de automatizable para que ese dato, ¿no? El consumidor pueda compartir fácil. No, entiendo que hay que respetar la confidencialidad y protección de datos. ¿El usuario de esta plataforma será el consumidor? ¿Serán empresas tecnológicas? ¿Serán las comercializadoras? Yo entiendo que serán empresas tecnológicas y la comercializadora. Un consumidor, si alguno aparecerá por ahí, típico con cariño friki que como nosotros, ¿no? Que entramos en nuestra web de distribuidora, pero yo creo que eso lo hace poca gente. Al final, yo entiendo que a la gente hay que darle servicio, ¿no? Darle, oye, mira, he visto con tu curva de carga, pues esto es lo que te interesa. O sea, tú me has dado el acceso al dato, ¿no? Y a empresas como vosotros, Electra, que estuvo aquí, a tecnológicas, a comercializadoras y manejar el dato para dar al consumidor un servicio. Yo creo que el consumidor no tiene que meterse a ver cómo consume cuarto horariamente. Oye, me interesa. No, yo creo que tiene que hacerse un tercero, ¿no? Que se lo haga. Parece razonable que haya una medida bien hecha, ¿no? Para todo el sistema y que en base a eso se haga todo, ¿no? Facturación, desvíos, consultar y no que estemos todo el rato pasándonos ficheritos de un lado a otro con rectificaciones sobre... O sea, Sí, porque ahora o sea, realmente la medida es la encargada de lectura es la distribuidora. sí. En todos los consumidores es la distribuidora. Entonces realmente solo hay una fuente de medida, pero ¿qué pasa? Que la distribuidora tiene una medida, te la manda a ti vía FTP. Y es una, se la manda a Red Eléctrica de otra Por forma. otro lado. Red Eléctrica te la comunica a ti y resulta que es otra. Y luego te manda la factura de los peajes cada mes y te dice una medida total por periodo que no coincide con ninguna de las otras dos. Entonces, joder, el dato es
es uno, pero de repente tengo 3 datos distintos que no me cuadran. Entonces sí que, pues oye, ir hacia un dato único, centralizado, yo entiendo que es a donde tenemos que ir. Y yo creo, coincido con lo último que decías al consumidor no te lo tienes que esperar ahí consultando estas bases de datos y que él tenga que hacer sus propias cábalas o conclusiones, sino darle ya la conclusión o el insight de, oye, este es tu perfil, así es como tienes que actuar. Sí. Limpiando el dato, que parece obvio pero no lo es, por lo que acabas de decir. Vale, yo cerrando un poco mundo comercializadoras o cómo está yendo el mercado y demás, decías que, no lo sabía yo, pero qué bueno que volvamos a estar en números de fragmentación de mercado, es decir, que las comercializadoras, no solo las grandes, vuelvan a tener una cuota de mercado importante. ¿Cómo te ves el mercado en ese sentido en los próximos 5 años? ¿Va a seguir, las comercializadoras independientes van a seguir robándole parte del pastel a las grandes? ¿Va a volver a pasar algo fuerte que va a volver a limpiar el mercado? ¿Qué opinas? A mí me da mucho miedo, o sea, sí que el tema de la regulación, porque la regulación bien orientada fomenta la competencia, yo creo que es buena para todos, pero ha habido determinadas regulaciones en el pasado que entiendo, comprendo por qué se hicieron, pero supusieron retroceso. El tema de cuando a las comercializadoras, a las grandes, perdón, se les obligó a vender energía de las tecnologías inframarginales por debajo de mercado, pues lo que hicieron fue, pues claro, ellas podían vender energía por debajo de mercado, pues y vendían por debajo de mercado y se llevaron por delante de todo el sector. Luego ya subieron precios, como siempre. El tema del IVA, cuando hubo el cambio de IVA, pues impactó mucho en las comerciales pequeñas que tenían que pagar IVA al 21 y cobrarlo al 10, y el tema de flujo de caja era problemático. O sea, hubo medidas que se hicieron con un objetivo, pero no se tuvo en cuenta las comercializadoras más pequeñas y se le generó un impacto negativo. En gas, por ejemplo, a mí me da mucho miedo lo que se hizo con la Tour de Gas, y de repente hago una tarifa intervenida para gente que no es vulnerable y la comercialización independiente no la puede hacer. Eso cuando pasó en gas a mí me pareció una barbaridad. Dije, esto no puede ser. Y fue, y sigue siendo, o sea, existe. Digo, como esto de electricidad, es que es la hostia, ¿no? O sea, de repente me saco aquí un Tour, un PVC intervenido, lo venden las core, las de referencia, y nos llevamos por delante años vamos, de liberalización del sector. Sí. Entonces yo entiendo que si esas cosas, o sea, si la regulación, ahora estamos con el tema de prohibir las llamadas telefónicas, ¿no? Que todo el mundo, oye, pues a mí no me gusta que me llamen, sobre todo si es algo fraudulento, pero oye, pues al final es una forma de captar, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede regular, no prohibir. Pero bueno, entonces yo creo que si la regulación se hace con ese objetivo de, oye, voy a intentar pues que haya competitividad y que haya competencia y liberalización, pues yo entiendo que de aquí a 5 años habrá mucha más penetración de comercializadoras pequeñas, independientes. De hecho, ya se está viendo que hay muchas grandes comercializadoras. De hecho, Iberdrola, ¿no? Sacó Niva o así, que es como una low cost, no es Iberdrola. Ahí están copiando modelos de comercializadoras. Sí, es un poco el caso de O2 Telefónica. Sí. Pues una marca más friendly para esta parte del sector un poco más consciente. Quizá. Sí, yo creo que ahí sí que de aquí a 5 años habrá mucha más penetración de comercializadoras pequeñas o de independientes, o no las 5 grandes o las 3 grandes, que lo que hay ahora. Y sí que yo creo que además cada vez se ve que hay cada vez más comercializadoras. O sea, sí que se han dado este año muchas de baja, lo vi otro día en una publicación en redes sociales, pero se han dado de baja porque ha habido una actuación del ministerio que ha cogido de comercializadoras que llevan más de un año sin funcionar, que estaban paradas por, yo qué sé, pues por razones porque no se decidieron a empezar, las están dando de baja, pero o sea, realmente son comercializadoras que estaban ahí paradas, o sea, que no pero cada vez hay más comercializadoras y que están entrando con modelos de este tipo, ¿no? De cliente, no te preocupes, que yo me cargo de todo y te voy a hacer una tarifa competitiva y dar un servicio. Y yo creo que cada vez va a haber más cuota de las pequeñas. No paras de decir sí, la regulación. ¿Confías en la regulación y que va a ir en esa dirección? Porque eres escéptico. No, soy escéptico. O sea, sí que pues desde ACENER hemos tenido la suerte de hablar con gente del ministerio, o sea, gente con los técnicos, gente muy preparada y que es consciente de las realidades y de muchos problemas que le hemos comentado, los conocen y lo saben y tal, pero yo creo que al final hay un tema político, ¿no? Un tema ahí de fondo político que yo creo que a veces, pues oye, que también hay que entenderlo, ¿no? Una urgencia, oye, tenemos una guerra en Ucrania, el precio por las nubes, el PVC pues ahora se ha convertido en una mierda, con perdón, hay que hacer algo.
Entonces hay urgencias que sí que a lo mejor provocan que lo que se hace a medio y largo plazo no sea bueno. Entonces yo sí que me da miedo que haya medidas regulatorias que se tomen que no estén bien orientadas y a lo mejor al principio sí que tengan un objetivo bueno o noble, pero no consigan, o sea, a la larga sean nocivas para el sector. Ujú. Y una pregunta, para los que no os conocen, ¿qué hacéis en Neuroenergía? Más Eh, en detalle, o sea, alguien que, si te está viendo algún potencial sí, cliente, así aprovecho para vender. claro, hombre. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, pues nosotros cuando fundamos, somos varios socios, cuando fundamos Neuroenergía lo hicimos con el objetivo de, como hay muchas comercializadoras pequeñas en España, de hecho lo ha dicho la CNMC, hay muchas comercializadoras, parece que la CNMC quiere que no haya tantas, lo cual me resulta curioso, pues, ¿no? Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no le gusta que haya muchas, bueno, cuando hay, Lo no dejas ahí. sé, sí, cuando hay tres que te 80%, pues no sé qué problema hay que haya muchas, ¿no? O sea, aquí la gente se mete su negocio, su dinero, oye, pues si le va mal, No hay o muchas sea, panaderías para la CNMC. claro, pues, oye, si le va mal, oye, pues sí que, oye, que defrauda, que se vaya rápido, eso, por favor. Pero si la gente se quiere meter aquí, ¿qué problema hay, no? Entonces, si vemos que había muchas comercializadoras, a nosotros nos dice mucha gente, oye, me quiero meter aquí. Nosotros le decimos, oye, ¿para qué? ¿Vale? ¿Con qué objetivo? O sea, hay muchas, o sea, sí que realmente hay muchas. O sea, ¿qué vas a tener tu diferencial? ¿Qué vas a...? Y sí que hay gente que viene con modelos diferenciales, otra gente no, viene un poquito a lo mismo, pero bueno, oye, es el juego, ¿no? Oye, voy a lo mismo, pero al final hay más competencia y eso ayuda a bajar precios. Entonces, lo que hacemos es a esas comercializadoras pequeñas, medianas, intentamos darle herramientas para que puedan competir de tú a tú con comercios más grandes. Pues ¿cómo? Pues con consultoría. O sea, sí que somos un equipo que llevamos muchos años en el sector de comercializadoras, entonces sabemos muy bien, o bueno, creo que sabemos muy bien cómo funciona el sector y damos consultoría, estrategia, precios, coberturas, en ese sentido, y luego damos software. Hacemos software propio y con eso pues intentamos que ellas tengan herramientas para automatizar los procesos, ser más competitivos, comprar mejor la energía, o sea, tener más margen en ese, o sea, ser también más competitivos a larga y poder tener mejores procesos para poder competir de tú a tú. Y luego hay muchas comercializadoras pequeñas que, aunque parezca mentira, muchas veces no conocen cómo va su compañía, ¿sabes? Es porque te llegan las medidas el mes que viene, compras energía, no compras lo que consumes, sino lo que crees que vas a consumir. A lo mejor tienes unos desvíos X que te llegan dentro de 4 meses. Entonces hay mucha gente que no sabe realmente lo que está ganando, ¿sabes? Entonces le damos herramientas para saber cómo va tu compañía, saber cuál va a ser tu medida antes de que te llegue, en fin. Bueno, entonces para tener métricas para llevar su compañía. ¿Y qué os hace mejores que otros softwares parecidos? Pues hombre, Audinfo, eso yo creo que Nemo. no debo decirlo yo. Sí, dilo tú, hombre. Ya nos traeremos a ellos Pues no a sé, que eso nos digan tendría, qué es lo yo creo que mejorcito. tendrías que tener aquí a clientes nuestros y que lo dijeran. Eh, pues no lo sé, yo entiendo, o sea, nosotros al final en lo que hay otro software, o sea, nosotros intentamos aunar, no digo que otro software no tenga conocimiento de negocio, que evidentemente lo tienen, pero nosotros sí que hemos intentado aunar, pues eso, pues gente con mucho tiempo, ¿sabes? En comercializadoras, gente que conoce muy bien el negocio y un equipo de informáticos potente, que también estas compañías evidentemente lo tendrán, y hemos intentado como unirlos. ¿Sabes? Muchas veces esas compañías a lo mejor tienen la parte de consultoría externalizada, bueno, es otro modelo, ¿sabes? Nosotros hemos querido unir todo y yo creo que eso, pues la gente que habla con nosotros, pues ve, no sé, yo creo que percibe, no sé si tranquilidad o conocimiento o, bueno, y el software, pues entiendo que, pues eso, pues todo el software tiene lo suyo, ¿no? A nadie le gusta, ¿sabes? Al final el software, todo el mundo critica el software que tiene, porque esto no me gusta, este botón aquí, este no sé qué, bueno. Si todo el mundo critica SAP y a Salesforce, ¿no? Sí. Yo entiendo, ¿sabes? Que si somos mejores o peores, tienen que decir hay clientes que se han venido con nosotros de otro software, pues lo tendrán que decir A mí me ha esos parecido clientes. interesante que dividas la oferta de Neuro no solo en somos este producto de software, sino somos consultoría. No sé si tenéis medido, al menos tu percepción, pero ¿qué clientes te entran por la parte de consultoría? Es decir, con una duda de, oye, ¿cómo me lo monto? ¿Y qué clientes te entran con una necesidad de producto específica? Y luego hay puente entre ambas ofertas. Pues software, como decís vosotros, software hay muchos, ¿sabes? Hay los que decís, bueno, ahí luego están el SAP y Salesforce y todas estas cosas, que ya eso yo creo para otra comercializadora más grande. Luego hay software más de comercializadoras pequeñas, hay unos cuantos.
sea, yo creo, bueno, por software sí que te llegan alguna, oye, he visto tu software en Google, he buscado 2 software para comercializadoras. Me apareces tú, le hacemos una demo, a lo mejor le gusta más que otro y entra. O a lo mejor le gusta más el de las compañías que decías y entra con ellas, ¿vale? Nosotros, sobre todo, sí que intentamos hacemos webinars de vez en cuando eh, y aportar información de interés. ¿Sabes? Nos gusta difundir y aportar información de interés y de detalle. A lo mejor hay gente que nos pregunta, yo tengo un problema con pues no sé, mi software que me da esta previsión que no me cuadra, o esto, se sigue, la mayor parte de la gente que entra con nosotros entra porque nos conoce del sector, de hacer webinars o de saraos de eventos y ven que les damos confianza, conocimiento y luego ven nuestra solución y dicen, oye, pues la solución me encaja. O sea, me encaja a vosotros como el conocimiento que aportáis y luego la solución que tenéis de software, pues también me encaja y bueno, vamos para adelante. Y en ese sentido, Azenel yo creo que ayuda también, ¿no? Porque te permite a ti estar muy al día de qué le pasa. O sea, no digo que sea una herramienta de venta, pero sí que te permite tener la visión de 40 Sí, agentes importantes del sector en el día sí, a es un día. poco peculiar. Bueno, nosotros en Acenel sí que, o sea, tenemos muy claro que Acenel es Acenel y Neuro es Neuro, o sea, no intentamos vender ahí porque no nos parece apropiado. O sea, de hecho, yo entendería que si yo fuera a Acenel a vender, uy, perdón, que le hago un golpe al micro. Si yo fuera a Acenel a vender, pues Te cuando llamas lleguen la las atención. elecciones me dirán, oye, para afuera, tío, o sea, tú estás aquí para vender, no estás para ayudarnos a que las comercializadoras vayan bien. Entonces, eso evidentemente no lo hacemos. Luego conocimiento, sí que hay 40 socios, pero la gente, ¿sabes? Está muy en el día a día, o sea, al final la gente, ya lo habéis visto vosotros, ¿no? La gente está muy en el día a día, muy preocupada, oye, que ahora está el pool alto, que las restricciones, o sea, problemas, o sea, yo creo que muchas veces cuesta sentar a una comercializadora y decir, mira, vamos a mirar con tranquilidad, ¿por qué no? Porque muchas veces están que si ahora voy a crecer, que si voy a sacar esta tarifa nueva, que si ahora el pool está por las nubes, que si ahora está abajo, que si ahora restricciones, que si tal, que si voy a hacer una cobertura. Están con temas de que si, ¿sabes? Muy eso, operativos y hay mucha gente pues que a través de Acenel, pues oye, sí que hay gente que comparte inquietudes, pero la mayor parte de gente es más no es proactiva, sino más reactiva, entonces ahí sí que a nosotros nos ayuda para estar el día a día, pero vamos a estar igual, ¿sabes? En Euro tenemos que estar el día a día para, oye, si hay un cambio, tenemos que adaptar el software, tenemos que adaptar la consultoría, tenemos que asesorar a nuestros clientes, entonces pues eso se complementa con Acenel, o sea, es como, oye, es una simbiosis. Y Nosotros ahora, me ha recordado un poco lo que decías, o sea, es muy difícil escuchar un poco la opinión del cliente hacia dónde va, de qué le duele en el día a día, porque están centrados en la operativa. sí, Hemos hecho el esfuerzo de hacer el ejercicio de reunirnos con todos nuestros clientes y algunos de sus clientes para preguntarles, oye, demos un paso atrás, ¿hacia dónde vas? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo concibes a un Clevergy? Y salen resultados interesantes de tener esta conversación. Y da pereza hacerlo porque dices, oye, esto no tiene un impacto directo en el cliente ahora mismo, pero con la excusa o el pretexto de vamos a decidir hacia dónde va el producto en los próximos años, ayúdame a decidirlo, lo has recibido sí, súper sí, bien todos los clientes, o sea que te lo recomiendo porque nos ha sí, venido sí, muy bien hacer sí, ese no. paroncito y ayuda. Nosotros, de hecho, ahora estamos con nuestra herramienta de ventas para ayudar a las comercializadoras a captar clientes pues, con sus canales comerciales para que puedan ahí grabar los contratos y contratar y dar servicio al cliente rápidamente y hacer modificaciones y peticiones y tickets y tal. Y ahora vamos a meter un comparador. Un comparador, pues es un comparador de ofertas, hay 100.000. Y lo que hemos hecho es, pues a las comercializadoras que consideramos, a nuestros clientes nos hemos dicho, mira, enséñame cómo haces tú la compra. Hay gente que lo hace en un Excel, una macro, o sea, se hacen sus comparativas, evidentemente, de una forma mejorable o más automatizable, pero lo hacen. Oye, enséñame qué haces, cómo lo haces, qué te gustaría. Y sí que nos hemos tenido reunido ya con 5 o 6 y vamos a ir reuniéndonos. Y sí que nos aporta mucha información de valor, la verdad. Sí. Cosas que tú estás, ¿no?, en la teoría, oye, esto tiene que ser así, y luego llegan ellos, no, mira, esto tiene que ser así, y joder, Totalmente. tiene sentido. Una pregunta, ¿qué le dirías a alguien que quiere emprender en el sector, en este sector tan asperillo, ¿no? Por aquí, ¿no? Voy a decir algo que a lo mejor no sé decir. ¿Sabes? Esta pregunta me dijiste que ibas a hacer y yo pensé cosas y no sé, digo, joder, ¿qué voy a decir aquí? Que quiera emprender en este sector. De hecho, hasta la pregunta se la mandé a
ChatGPT, a ver qué me ¿Ah, decías. sí? Sí, a ver qué me Y también dijo, uff, yo... Sí, Aquí no. pues otra cosa que habéis visto vosotros es el tema de la IA, joder, eso hay que estar, porque si no, no. En fin, hay que estar. ¿Qué quiere? Pues que quiere emprender este sector, ¿qué le diría? Para mí es un sector, es muy complejo, ya lo habéis visto, ¿sabes? Y lo hemos visto todos, es complejísimo. No es que sea difícil, porque difícil realmente no es, pero es complejo. Eh, yo entiendo que le diría pues, que buscara, ¿no?, algún problema, ¿sabes? Un problema en el sector que no esté bien resuelto, como entiendo que habéis hecho vosotros, y que tirara por ahí, ¿no? Oye, pues el servicio al cliente. O sea, yo creo que sí que aquí en España, pues el tema del cliente final, yo creo que está un poco descuidado, ¿no? O sea, sí que hay muchos cambios, rotación, precio, pero el tema de servicio, ¿no? El tema de, oye, de esto no es solo precio, no es solo comercialización, sino hay algo más, pues entiendo que por ahí hay mucho camino que recorrer. Y luego todo el tema este de, o sea, yo no acabo de ver al consumidor doméstico regulando la demanda, pero sí que veo, ¿no?, batería, vehículo eléctrico, sí que llegando y hay mucha aerotermia y sí que hay gente que se va a instalar y necesita a alguien que le ayude a gestionar eso, ¿sabes? Porque eso sí que ya no veo a alguien ajustando la plancha o la lavadora, pero sí que veo a alguien con un autoconsumo, con una batería, con una corriente energética, con un vehículo eléctrico, con aerotermia, que sí que haya que ayudarle desde fuera a gestionarlo. Yo entiendo que ahí es por donde hay más recorrido, en baterías, en flexibilidad y en... Si eh, empezases tú ahora, ¿te meterías en eso? ¿Dónde empezarías ahora a montar? yo si empezase ahora, yo creo que montaría una tienda de libros. ¿Sabes? No, no, tiene que ser dentro del mundo de la energía. Yo, o sea, a veces cuando llega una comercializadora de estas nuevas y nos dice, oye, quiero montar una comercializadora. De hecho, voy a contar una anécdota, porque una vez llegó una y me dijo, quiero montar una comercializadora. ¿Tú cómo lo ves? Y yo, no la montes. O sea, no, o sea, Bueno, te he no, contado antes de empezar que nosotros teníamos esa idea sí, y todo el mundo con el que hablábamos nos decía, a ver, vamos a ver los motivos detrás porque igual no es la sí. mejor de las ideas. Y decía el tío, joder, pero ¿tú me quieres vender tu empresa, o sea, tu servicio o no? Yo te digo la realidad. Dice, has sido muy sincero, voy a firmar contigo, ¿sabes? Y yo, vale, perfecto. Eh, pues eso, o sea, o sea, yo comercializadoras, o sea, sí que veo, llegan muchas comercializadoras con aspectos, o sea, con ideas que yo entiendo que vienen a, ¿sabes?, dar un impulso. eh, pero yo el tema, o sea, yo no montaría una comercializadora, sinceramente, no montaría porque yo creo que ya hay muchas que vengan más, fenomenal, ¿vale? Y hay muchas que lo hacen bien. Eh, ya me iríamos, pues yo creo que el tema en el que estamos, ¿no? Tecnología, flexibilidad, eh, mercados, sí que me gusta mucho. ¿No? A mí me encanta todo el tema de operación en mercados, de servicios de ajuste intradiarios. De hecho, ayudamos con eso a las comercializadoras. Pues a mí me encantaría ponerme a operar baterías, ¿sabes? Baterías a pequeña escala, a gran escala. Eso es lo que más ¿Crees que va me a llegar gustaría. la operación de baterías a pequeña escala pronto? No. No, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, sí que implícito, ¿no? Como se hace ahora, pero de forma explícita, el agregador de demanda, este famoso, que estaba en el Real Decreto Ley, que no prosperó. Pero claro, en el Real Decreto Ley estaban los mimbres, ¿no? Bueno, los mimbres ya están en la ley de sector eléctrico desde hace... Pero eran más mimbres. Pero es que, claro, falta Nadie luego termina darle de acceso al decir... mercado, Sí. ¿sabes? Y oye, y tiene... o sea, va a ser... Porque mucho de lo que se dijo del apagón es que hay mucha generación y demanda que es invisible para operar el sistema. Entonces, ¿qué la vamos a hacer visible? Entonces, ¿qué voy a poner yo como consumidor a conectarme a un centro de control? Entiendo que no, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay muchas cosas que hacer todavía para que eso se consiga en España. Y hay claro, no todo el mundo tiene autoconsumo, esto no. Estamos en edificios de viviendas verticales, las cuales energéticas es un fiasco, con perdón, o sea, está muy bien sobre el papel, pero la realidad es que es un infierno. Entonces yo creo que hasta que llegue la batería a un consumidor doméstico en su casa va a llevar mucho tiempo. O sea, sí que habrá gente en adosados, en chalés, o industria, que sí, pero hasta que llegue al consumidor residencial va a tardar. Y cuando dices que te encantaría estar haciendo esa operación de baterías, ¿piensas más en ajustes del sistema o en beneficios para la comercializadora optimizando compras o desvíos? Me encantaría hacer que una batería fuera lo más rentable posible. O sea, lógicamente, si una batería es lo más rentable posible es porque ha sido un mercado y ha sido más competitivo que un tercero y has hecho que el mercado sea más económico, con lo cual ha beneficiado al sistema. Entonces, eso que me gustaría, o sea, que ese beneficio fuera, o sea, me gustaría que el beneficio fuera el máximo para que redundase en beneficio de todos.
Estamos en ello nosotros también, Sí. intentando Perfecto. ayudar. Vale, yo creo ya, no sé si tú tienes alguna más, Álvaro. No, ¿a quién nos traemos? Has comentado antes a Javier. Aquí nos traemos. Bueno, a mí Javier Revuelta me parece un fuera de serie. No sé si encaja con el perfil, ¿sabes?, de este podcast, porque yo Javier Revuelta es más de, ¿no?, mercados mayoristas y... Tendríamos que prepararnos mucho la entrevista para Sí, poder... y a lo mejor en vez de ser una hora, no sé cuánto llevamos, ¿eh? Sí, una horita. Estamos alrededor de Pues una mejor en vez de ser una hora son 3, pero bueno. No, que Javier es un fuera de serie. Y yo tuve que pensar también mucho esta pregunta, porque he visto otros podcasts previos. A mí me gusta mucho gente que difunde en redes sociales y que comparte información, ¿no? Joaquín Coronado, eh, David Soler, ¿no?, de Inveside, que de hecho creo que son medio competencia nuestra, me parece que también es un tío que sabe muy bien de lo que habla. Jorge Sanz, ¿no?, el que estuvo en el comité este del gobierno. Y luego me gustaría, ¿sabes?, estaría bien, yo creo que un directivo, o sea, es alguien del día a día de una comercializadora, director de operaciones o así, de una comercializadora mediana, pequeñita, que un poco contase aquí, que eso entiendo que encaja muy bien con vosotros, que contase aquí Sí. un poco sus inquietudes. Pues tenemos uno ahí en el pipeline que... Perfecto. Apuntado. Bueno, Javier, pues hasta aquí. Nada, ha sido Muchísimas un placer, gracias. me lo pasa bien. ¿Algo que no hayamos dicho y te apetezca o cerramos? Pues seguramente me acordaré, ¿sabes?, cuando salga de aquí me acordaré, pero no, yo creo que así está bien. Pues un Gracias. placer y millones de gracias. Gracias. Energéticamente, un podcast de Clevergy.